¿Sabías que en Illinois hubo una vez una mina donde, tras un derrumbe a principios del siglo XX, los pocos supervivientes juraron haber oído voces y pasos en los túneles durante días antes de ser rescatados, a pesar de que no quedaba nadie más con vida allá abajo? Que a finales del siglo XIX los viajeros evitaban los pantanos cercanos a El Cairo porque muchas noches aparecían extrañas luces sobre el agua y figuras que se disolvían en la niebla sin dejar rastro, y que había un pueblo ribereño que acabó abandonado cuando el río comenzó a devorar sus casas una a una. Illinois no es solo rascacielos, trenes elevados y arquitectura de vanguardia, también es tragedias olvidadas, pueblos desaparecidos y episodios que parecen sacados de una novela. Prepárate, hoy descubrirás 33 historias reales e inquietantes que cambiarán tu forma de ver un estado en el que lo ordinario convive con lo increíble. 33. El robo del gran emancipador. En el año 1876, un grupo de torpes falsificadores tramó un plan tan audaz que parece una historia inventada. Estos hombres, liderados por un jefe del crimen llamado James Kinnally, intentaron robar el cuerpo de Abraham Lincoln de su tumba en Springfield. Su objetivo no era una colección macabra, sino un rescate frío y duro. Planeaban intercambiar los restos del 16º presidente por la liberación de su maestro grabador de la cárcel y una cuantiosa suma de $200,000. La noche de las elecciones, lograron abrir el sarcófago y sacar parcialmente el ataúd revestido de plomo. Sin embargo, sin saberlo, habían reclutado a un informante del servicio secreto entre sus filas. Las autoridades esperaban en las sombras del cementerio y, aunque los ladrones lograron escapar inicialmente en la noche, fueron capturados poco después, dejando a Lincoln descansar en paz bajo varias toneladas de hormigón protector. 32. El monstruo de los acantilados del Mississippi. Mucho antes de que los exploradores europeos pisaran el suelo de lo que hoy llamamos Alton, los pueblos indígenas hablaban de una criatura aterradora, conocida como el pájaro piazza. No se trataba de un pájaro cualquiera. Las descripciones del siglo XVII lo caracterizan como una bestia monstruosa con rostro humano, escamas de pez, una larga cola que terminaba en un aguijón de escorpión y alas capaces de ocultar el sol. En 1673, el padre Jacques Marquette registró haber visto una enorme pintura de esta criatura en lo alto de los acantilados de piedra caliza que dominaban el río. Cuenta la leyenda que el pájaro era un devorador de hombres que aterrorizaba a las aldeas locales, hasta que un valiente jefe llamado Watoga se ofreció como cebo para atraer a la bestia al alcance de las flechas de sus guerreros. Hasta el día de hoy, una enorme réplica de la antigua pintura vigila el río, recordando a los viajeros los antiguos misterios que se esconden en los acantilados de Illinois. 31. El laberinto del farmacéutico de Englewood. Durante el bullicio de la Exposición Universal Colombina de 1893, un carismático hombre llamado Dr. Henry Howard Holmes regentaba un hotel en Chicago que los periódicos bautizarían más tarde como el Castillo del Asesinato. Este edificio de 3 plantas era un laberinto de horror, diseñado con un siniestro propósito que solo el propio Holmes conocía. Contaba con más de 100 habitaciones, algunas con paredes insonorizadas, chorros de gas para asfixiar a los huéspedes desprevenidos y trampillas que conducían directamente a un crematorio en el sótano. Holmes era un maestro del engaño y solía contratar y despedir a los contratistas para que nadie comprendiera el retorcido diseño completo de la estructura. Aunque confesó 27 asesinatos, algunos investigadores creen que el número real de víctimas que atrajo a su laberinto fue significativamente mayor. Hoy en día, hay una oficina de correos en ese lugar, pero el oscuro legado del primer asesino en serie famoso de Estados Unidos sigue grabado en la historia de la ciudad. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dejar un me gusta para seguir descubriendo la extraña e increíble historia de todo nuestro país. 30. La leyenda del bovino desafortunado. El gran incendio de Chicago de 1871 sigue siendo uno de los acontecimientos más transformadores de la historia urbana estadounidense.
pero su origen suele verse empañado por un mito persistente. Durante décadas, la culpa recayó directamente sobre las pezuñas de una vaca propiedad de Catherine O'Leary. La historia cuenta que el animal derribó una linterna en un granero de la calle de Coven, lo que provocó un incendio que acabó consumiendo 4 millas cuadradas y dejando a 100,000 personas sin hogar. Sin embargo, Catherine O'Leary siempre mantuvo su inocencia, y los historiadores modernos creen que la historia fue probablemente una invención de un periodista alimentado por el sentimiento antiinmigrante. De hecho, en 1997, el ayuntamiento de Chicago exoneró oficialmente a la pobre mujer y a su vaca. Aunque el incendio fue una tragedia de enormes proporciones, la resistencia de la ciudad le permitió renacer de sus cenizas como un fénix, convirtiéndose en una maravilla de la arquitectura moderna. 29. El vapor fantasma de Mattoon. A finales del verano de 1944, los residentes de Mattoon se vieron envueltos en un fenómeno extraño y aterrador. Todo comenzó cuando una mujer denunció que un olor dulce y nauseabundo entraba por la ventana de su dormitorio, seguido de una parálisis repentina de sus piernas y un ataque de náuseas. Durante las 2 semanas siguientes, más de 2 docenas de personas denunciaron ataques similares por parte de una entidad a la que llamaron el gasificador loco. Las víctimas describieron haber visto una figura alta y delgada, vestida con ropa oscura, acechando en las sombras fuera de sus casas. Aunque la policía y las autoridades locales acabaron descartando todo el episodio como un caso de histeria colectiva alimentada por la ansiedad de la Segunda Guerra Mundial. Algunos investigadores creen que pudo haber un culpable real. Una teoría apunta a un excéntrico local con conocimientos de química que podría haber estado experimentando con vapores tóxicos, dejando al pueblo para siempre receloso de un misterioso aroma en la brisa. 28. La pasajera desaparecida de Archer Avenue. Si alguna vez conduces por Archer Avenue en una noche solitaria cerca de Justice, es posible que te encuentres con el fantasma más famoso del Medio Oeste. Conocida como Resurrection Mary, esta leyenda se remonta a la década de 1930. Los jóvenes solían contar que recogían a una chica guapa y callada vestida con un vestido blanco de fiesta y zapatos de baile cerca del salón de baile Willowbrook. Ella les pedía que la llevaran hacia el norte, pero cuando el coche se acercaba a las puertas del cementerio Resurrection, desaparecía en el aire, a veces sin dejar más que el aroma del aire frío o marcas de quemaduras en la verja de hierro forjado del cementerio. Algunos creen que es el espíritu de una chica llamada Mary Bregovy o Anna Norcus, ambas fallecidas en trágicos accidentes de coche durante la era del jazz y el swing. Ya sea un recuerdo o una manifestación, Mary sigue siendo un símbolo inquietante de una vida truncada en la ciudad del viento. 27. La réplica italiana en los suburbios. En el pueblo de Niles, uno puede sorprenderse al encontrar una enorme estructura inclinada que se parece exactamente al famoso monumento de Pisa, Italia. Terminada en 1934, la torre inclinada de Niles es una réplica a escala media de su homóloga europea. Fue encargada por un industrial llamado Robert Ilge como parte de un parque recreativo para sus empleados. Aunque se trata de una hermosa obra arquitectónica, la torre tenía en realidad un propósito muy práctico. Se construyó para ocultar un gran depósito de agua de acero que abastecía a las piscinas del parque. La torre mide 28 metros de altura y se inclina en un ángulo de 2 metros. Incluso contiene varias campanas fundidas en Italia durante los siglos XVII y XVIII, aunque sigue siendo un misterio cómo llegaron a Illinois. En 1991, Niles y Pisa se convirtieron oficialmente en ciudades hermanas, vinculando para siempre esta curiosidad suburbana con la obra maestra original de mármol. 26. El Triángulo de las Bermudas de los Grandes Lagos. Muchos han oído hablar de los misterios del Atlántico, pero el lago Michigan tiene su propia extensión de agua donde los barcos y aviones parecen desaparecer sin dejar rastro. Esta zona, conocida como el Triángulo del lago Michigan, se extiende entre Ludington, Benton Harbor y Manitowoc. Una de las historias más desconcertantes es la del capitán George Donner, del barco McFarland. En 1937, tras horas
horas navegando entre gruesas capas de hielo, el capitán se retiró a su camarote para descansar. Cuando su tripulación fue a despertarlo al acercarse al puerto, encontraron la puerta del camarote cerrada por dentro. Al derribarla, descubrieron que la habitación estaba vacía. El capitán había desaparecido de una habitación cerrada con llave en un barco en movimiento en medio del lago, desde extrañas luces hasta la desaparición del vuelo 2501 de Northwest Airlines en 1950. El triángulo sigue desconcertando a quienes navegan por sus profundas y frías aguas. 25. La respuesta de la ingeniería a la Torre Eiffel. Cuando Chicago fue seleccionada para albergar la Exposición Universal Colombina, los organizadores querían una atracción que rivalizara con la Torre Eiffel de la Exposición de París. La respuesta vino de un joven ingeniero llamado George Washington Gale Ferris. Propuso una enorme rueda giratoria que transportaría a los pasajeros por encima del recinto ferial. Muchos dudaban de que el proyecto fuera siquiera posible, calificándolo de trampa mortal, pero Ferris persistió. Cuando se inauguró en junio de 1893, la rueda era una maravilla mecánica, tenía una altura de 76 metros y contaba con 36 vagones, cada uno del tamaño de un autobús urbano y con capacidad para 60 personas. Estaba impulsada por dos enormes máquinas de vapor y ofrecía una vista de la ciudad nunca antes vista, aunque la noria original acabó vendiéndose como chatarra. El nombre de su inventor se convirtió en sinónimo de atracciones de parques de atracciones en todo el mundo, y todo empezó aquí, en Illinois. 24. La capital que cruzó el río. Kaskaskia fue en su día el bullicioso centro neurálgico del territorio de Illinois, e incluso fue la primera capital del estado a partir de 1818. Era una próspera ciudad ribereña con miles de habitantes, situada en una península entre los ríos Kaskaskia y Mississippi. Sin embargo, el caudaloso Mississippi es un vecino inquieto. En la primavera de 1881, unas inundaciones masivas provocaron que el río se abriera un nuevo cauce, lo que acabó con la ciudad original y convirtió los restos de Kaskaskia en una isla. Con el tiempo, el cambio del río desplazó la ciudad al lado occidental de la corriente principal, dado que las fronteras estatales suelen fijarse según el curso histórico de los ríos. Este pequeño pedazo de Illinois se encuentra ahora geográficamente dentro del estado de Missouri. Para visitar este lugar histórico hoy en día, hay que atravesar Missouri y cruzar un pequeño puente, donde se encuentra un tranquilo pueblo que sirve como un fantasmal recordatorio de los primeros días de poder del estado. 23. El heroísmo bajo el suelo de Cherry. En un frío día de noviembre de 1909, la ciudad de Cherry fue escenario del tercer desastre minero más mortífero de la historia de Estados Unidos. Se produjo un incendio en los establos de la mina St. Paul Coal Company, cuando el heno para las mulas entró en contacto con una antorcha de queroseno. El fuego se propagó rápidamente, atrapando a cientos de hombres y niños en los túneles subterráneos. Aunque se perdieron 259 vidas, el suceso también se recuerda por una increíble hazaña de supervivencia. Un grupo de 21 mineros, liderados por George Eddy y Walter Wade, lograron aislarse en una sección remota de la mina para escapar de los gases tóxicos. Sobrevivieron durante 8 angustiosos días en total oscuridad, bebiendo el agua que se filtraba por las paredes, hasta que fueron rescatados milagrosamente. Su supervivencia dio lugar a cambios significativos en las leyes de seguridad minera y al establecimiento de las primeras leyes de indemnización laboral en el estado. 22. Los residentes de porcelana del condado de Richland. En la tranquila ciudad de Olney, enclavada en el condado de Richland, es posible que te frotes los ojos con incredulidad al ver un destello de pelaje blanco como la nieve cruzando la carretera. Este no es un barrio cualquiera. Olney se autoproclama la capital mundial de las ardillas blancas. No se trata de simples animales callejeros, sino de una población protegida de cientos de ardillas albinas que llevan más de un siglo viviendo en la ciudad. Las leyes locales son tan estrictas que estos peludos residentes tienen prioridad en todas las calles, y dañar a uno de ellos puede acarrear una cuantiosa multa de $750. Cuenta la leyenda que aparecieron después de que un residente local liberara a una pareja de ardillas blancas que había capturado y que prosperaron en el apacible entorno. Hoy en día, la ciudad incluso realiza un recuento anual de ardillas para asegurarse de que sus iconos de color porcelana prosperan y están bien alimentados. 21. Los oscuros ecos de las salinas.
En lo profundo del sur del condado de Gallatin se encuentra una gran mansión de estilo neogriego conocida como la Casa Crenshaw, o, más escalofriantemente, la antigua Casa de los Esclavos. Construida en 1838 por John Crenshaw, esta estructura esconde una historia oscura y paradójica. Aunque Illinois era técnicamente un estado libre, Crenshaw aprovechó un vacío legal relacionado con las salinas locales para mantener a los esclavos en condiciones crueles. La tercera planta de la casa era un ático oscuro y estrecho lleno de pequeñas celdas donde, según se dice, mantenía a personas negras libres secuestradas antes de venderlas de nuevo al comercio de esclavos del sur. Esta siniestra operación se conoce a menudo como el ferrocarril subterráneo inverso. Hoy en día, la casa se erige como un sombrío monumento a una época en la que las líneas entre la libertad y la esclavitud se difuminaban por la codicia, recordándonos que la lucha por los derechos humanos tiene muchos campos de batalla olvidados en el estado de las praderas. 20. El heroico centinela del río Ohio. Si viajas hasta el extremo más meridional del estado, donde desemboca el río Ohio, encontrarás la ciudad de Metrópolis. En 1972, la Asamblea Legislativa del estado de Illinois declaró oficialmente esta encantadora comunidad como la ciudad natal de Superman. La ciudad ha adoptado plenamente su identidad heroica, con una estatua de bronce de 5,5 metros de altura del hombre de acero, que se erige orgullosa en el centro de la plaza principal. Los visitantes también pueden visitar un museo dedicado al personaje, que contiene miles de objetos de interés de cómics y películas. Incluso el periódico local se llama apropiadamente The Metropolis Planet, en referencia a la publicación ficticia en la que trabajaba Clark Kent. Cada mes de junio, miles de fans acuden a la ciudad para la Superman Celebration, lo que demuestra que, aunque el héroe sea una creación ficticia de tinta y papel, su espíritu de verdad y justicia es muy real en el sur de Illinois. 19. La maldición de la cabra desplazada. Durante 71 largos años, una sombra se cernió sobre la zona norte de Chicago, concretamente sobre el sagrado terreno del Wrigley Field. La leyenda de la maldición de la cabra Billy comenzó durante la Serie Mundial de 1945, cuando William Cianis, propietario de la taberna Billy Goat, intentó llevar a su cabra mascota, Murphy, al estadio. A pesar de tener una entrada para el animal, fueron expulsados porque la cabra olía mal. Enfurecido, Cianis supuestamente proclamó que los Cubs nunca volverían a ganar otra Serie Mundial. Durante décadas, esta profecía pareció inquebrantable, ya que el equipo sufrió colapsos históricos y derrotas desgarradoras que desafiaban la lógica. Los aficionados lo intentaron todo para romper el maleficio, desde llevar otras cabras al campo hasta contratar sacerdotes para que dieran bendiciones. Finalmente, en 2016, la maldición se rompió con una emocionante victoria en el séptimo partido, lo que demostró que incluso los espíritus más obstinados acaban cediendo al paso del tiempo. 18. La fortaleza de piedra del Mississippi. Situada cerca de las orillas del río Mississippi, en el condado de Randolph, Fort de Chartres ofrece un vínculo tangible con la época en que Francia reclamó el corazón del continente americano. Construida a principios del siglo XVIII, esta enorme fortaleza de piedra fue la sede del gobierno francés en la región de Illinois. Sus gruesos muros y su impresionante puerta de entrada fueron diseñados para proyectar poder y proteger el lucrativo comercio de pieles. Sin embargo, el río resultó ser un enemigo más formidable que cualquier ejército, y las inundaciones acabaron obligando a los franceses a abandonar el lugar. Y más tarde, los británicos destruyeron gran parte de las murallas. Hoy en día, una sección meticulosamente reconstruida del fuerte, que incluye el polvorín de piedra original, el edificio más antiguo del estado, permite a los visitantes retroceder en el tiempo hasta la época de los mosquetes y los chalecos de seda. Sigue siendo un centinela silencioso de un imperio desaparecido que una vez soñó con la gloria de la pradera. 17. El santuario secreto de Princeton. En la ciudad de Princeton, una modesta casa de ladrillo sirvió en su día como faro de esperanza para quienes huían de las cadenas de la esclavitud. Era la casa de Owen Lovejoy, un apasionado predicador y político que fue uno de los abolicionistas más destacados del país.
Lovejoy convirtió su hogar en una estación vital del ferrocarril subterráneo, escondiendo a esclavos fugitivos en un compartimento secreto bajo el suelo. Su compromiso con la causa era profundamente personal, ya que había sido testigo del asesinato de su hermano Elijah a manos de una turba proesclavista en Alton unos años antes. A pesar de la constante amenaza de acciones legales y violencia, Lovejoy y su familia ayudaron a cientos de personas a encontrar el camino hacia la libertad en el norte. Hoy en día, la casa es un monumento histórico nacional que preserva la memoria de un hombre que creía que la brújula moral del Estado debía apuntar siempre hacia la libertad para todos. 16. La tragedia de Haymarket Square. Las calles de Chicago en mayo de 1886 eran un polvorín de disturbios laborales y tensiones sociales. Los trabajadores exigían una jornada laboral de 8 horas, un concepto que hoy en día parece normal, pero que en aquella época era radical. Durante una manifestación pacífica en Haymarket Square, se lanzó una bomba de dinamita contra las filas de la policía, lo que desencadenó un caótico intercambio de disparos. 7 agentes de policía y al menos 4 civiles murieron en la violencia que siguió. El suceso dio lugar a un controvertido juicio y a la ejecución de varios activistas sindicales que muchos creen que fueron condenados más por sus creencias políticas que por cualquier vínculo directo con el atentado. El caso Haymarket se convirtió en un momento crucial en el movimiento sindical mundial, lo que llevó al establecimiento del 1 de mayo como Fiesta Internacional de los Trabajadores. Sirve como un claro recordatorio del alto precio que se pagó por los derechos de los que disfrutamos hoy en día. 15. El esplendor desaparecido de Nauvoo. A orillas del río Mississippi se encuentra la ciudad de Nauvoo, que durante un breve periodo en la década de 1840 fue la ciudad más grande de Illinois, rivalizando incluso con Chicago en tamaño e influencia. Fue fundada por Joseph Smith y sus seguidores después de que fueran expulsados de Missouri. Los colonos transformaron un meandro pantanoso del río en una hermosa ciudad de casas de ladrillo y un magnífico templo de piedra. Sin embargo, rápidamente surgieron tensiones entre los recién llegados y los residentes locales por el poder político y las prácticas religiosas. Esta fricción culminó con el asesinato de Joseph Smith en 1844. Por temor a más violencia, la mayoría de la población, liderada por Brigham Young, abandonó su hermosa ciudad en el invierno de 1846. Comenzaron una agotadora travesía hacia el oeste que finalmente los llevaría al Gran Lago Salado, dejando Nauvoo convertida en un tranquilo e histórico fantasma de lo que fue. 14. El silencioso naufragio del Eastland. Aunque muchos recuerdan el Titanic, pocos recuerdan la tragedia del Eastland, que tuvo lugar en pleno centro de Chicago en 1915. En una ventosa mañana de julio, el barco de vapor estaba atracado en el puente de Clark Street, repleto de más de 2,500 empleados de la Western Electric Company que se dirigían a un picnic de verano. Cuando el barco se preparaba para zarpar, de repente comenzó a inclinarse hacia el río. En cuestión de minutos, el barco volcó completamente sobre un costado en las aguas poco profundas, debido a que el barco había sido equipado con botes salvavidas adicionales. Tras el desastre del Titanic, se había vuelto inestable y con exceso de peso en la parte superior. 844 personas perdieron la vida, muchas de ellas atrapadas bajo las cubiertas o aplastadas por muebles pesados. Sigue siendo el desastre marítimo más mortífero en la historia de los Grandes Lagos, un escalofriante recordatorio de que el peligro puede acechar incluso dentro de la seguridad de un puerto urbano. 13. La última resistencia de los Sauk. En 1832, las pacíficas praderas del norte de Illinois se convirtieron en un campo de batalla durante la Guerra de Black Hawk. Un líder de la nación Sauk llamado Black Hawk encabezó a un grupo de unas 1,000 personas, entre las que se encontraban mujeres y niños, para cruzar el río Mississippi y recuperar sus tierras ancestrales. Años antes, se les había obligado a ceder su territorio y solo buscaban plantar maíz y vivir en paz. Sin embargo, la llegada de la banda británica, como se les llamaba, provocó el pánico entre los colonos blancos y los militares. El joven Abraham Lincoln incluso sirvió como voluntario en la milicia durante este conflicto, aunque es famosa su broma de que sus únicas batallas fueron contra los mosquitos. La guerra terminó trágicamente en la batalla de Bad Axe, donde murieron muchos de los seguidores de Black Hawk.
Este conflicto marcó la última gran resistencia indígena a la expansión hacia el oeste dentro de las fronteras de Illinois. 12. El terror de las cápsulas manipuladas. En el otoño de 1982, una ola de terror se extendió por los suburbios de Chicago después de que 7 personas murieran inesperadamente tras tomar analgésicos de venta libre. Los investigadores pronto descubrieron que los frascos de Tylenol habían sido adulterados con cianuro potásico mortal. La aleatoriedad de los asesinatos causó pánico en todo el país, lo que llevó a la retirada inmediata de 31 millones de frascos del producto. Las estanterías de las tiendas quedaron vacías y se advirtió a la población que tirara a la basura cualquier cápsula que tuviera en casa. Aunque nunca se capturó al autor de este horrible crimen, el suceso cambió radicalmente nuestra forma de interactuar con los medicamentos. Condujo directamente a la invención de envases a prueba de manipulaciones, como los precintos de aluminio y los envoltorios de plástico, que ahora son habituales en casi todos los productos de consumo. El misterio de los asesinatos del Tylenol sigue siendo uno de los casos sin resolver más escalofriantes de la historia del estado y del país. 11. El último ahorcamiento público. En 1928, la ciudad de Benton se convirtió en el escenario de un sombrío hito en la historia de la pradera. Ese fue el año de la última ejecución pública en Illinois, en la que participó un hombre llamado Charlie Birger. Birger era un famoso contrabandista y líder de una violenta banda que había pasado años luchando contra los hermanos Shelton y el Ku Klux Klan por el control del mundo de Lampa local. Su imperio criminal se construyó sobre el alcohol ilegal y la intimidación despiadada durante la época de la ley seca. Cuando finalmente fue llevado ante la justicia por el asesinato de un alcalde local, una multitud de miles de personas se reunió para presenciar su final. A pesar de su vida violenta, Birger se enfrentó a la horca con una sonrisa y, según se dice, antes de que se abriera la trampilla, le dijo a la multitud que el mundo era hermoso. Su muerte marcó el final de las sangrientas guerras entre bandas del sur de Illinois. Antes de pasar a la historia número 10, recuerda suscribirte y dar a me gusta para convertirte en un experto en la historia de nuestro maravilloso país. 10. El horror de Enfield. En 1973, una extraña serie de acontecimientos en la pequeña ciudad de Enfield hizo que los residentes cerraran sus puertas con miedo. Todo comenzó cuando un niño pequeño denunció haber sido atacado por una extraña criatura de 3 patas con ojos rojos brillantes y garras. Cuando un hombre de la localidad llamado Henry McDaniel investigó un ruido de arañazos en su puerta esa misma noche, se encontró con la misma bestia. La describió como una criatura de aproximadamente 1,20 metros de altura, de color gris, que saltaba como un canguro, pero con rostro humano. McDaniel incluso disparó varias veces al intruso, pero, según se informa, la criatura siseó y saltó, recorriendo 12 metros de un solo salto. Aunque algunos escépticos sugirieron que la criatura era un simio fugado o un efecto óptico, el horror de Enfield sigue siendo uno de los avistamientos de criptozoos más famosos e inexplicables de la historia de la zona rural de Illinois. 9. El gigante bondadoso de Alton, Robert Wadlow, que se erige como un monumento a la extraordinaria diversidad de la forma humana, sigue siendo la persona más alta de la historia. Nacido en Alton en 1918, Wadlow pesó 8 libras al nacer, un peso normal, pero comenzó a crecer a un ritmo increíble debido a una glándula pituitaria hiperactiva. A los 8 años ya era más alto que su padre, y cuando alcanzó la edad adulta, medía la asombrosa altura de 8 pies y 11 pulgadas. A pesar de su imponente tamaño, era conocido en toda su comunidad y en todo el mundo como un hombre gentil y bondadoso. Viajó por todo el país como portavoz de una empresa de calzado, para lo cual necesitaba zapatos a medida que costaban una pequeña fortuna. Lamentablemente, su vida se truncó a los 22 años, pero su legado perdura a través de una estatua de tamaño natural en su ciudad natal que nos recuerda al gigante de Alton. 8. La capital mundial de la calabaza. Ubicada en el condado de Tazewell, la ciudad de Mordon tiene un propósito muy específico y delicioso para toda la nación.
Es reconocida oficialmente como la capital mundial de la calabaza porque alberga una enorme planta de procesamiento propiedad de la empresa Libby. Esta única planta es responsable de producir más del 80% de la calabaza enlatada que se consume en los Estados Unidos. Cada otoño, los campos circundantes se cubren de un naranja vibrante cuando los agricultores cosechan millones de libras de calabazas. La ciudad celebra su herencia agrícola con un festival anual que incluye grandes desfiles, concursos de pesaje de calabazas y una variedad de delicias que van mucho más allá de la típica tarta, desde la rica tierra de la pradera hasta la despensa de casi todos los hogares estadounidenses. Morton se asegura de que los sabores de la temporada de cosecha estén siempre disponibles, lo que la convierte en una piedra angular de la economía agrícola del estado. 7. El gran duelo político. En 1858, los ojos de toda la nación se fijaron en una serie de 7 intensos enfrentamientos en Illinois, conocidos como los debates Lincoln-Douglas. No se trataba de simples discursos de campaña, sino de batallas intelectuales que dieron forma al futuro de la democracia estadounidense. Abraham Lincoln, un abogado relativamente desconocido en aquella época, desafió al senador en funciones Stephen Douglas a debatir el tema más candente de la época, la expansión de la esclavitud a nuevos territorios. Desde Freeport hasta Quincy, miles de personas se reunieron en campos abiertos y plazas para escuchar durante horas cómo ambos hombres intercambiaban argumentos agudos y réplicas ingeniosas. Aunque Lincoln acabó perdiendo las elecciones al Senado, su actuación durante estos debates lo catapultó a la escena nacional y le allanó el camino hacia la presidencia 2 años más tarde. Estos acontecimientos consolidaron la reputación del estado como crisol de las ideas políticas más significativas de la historia. 6. La ciudad modelo de Pullman. A finales del siglo XIX, un industrial llamado George Pullman decidió llevar a cabo un experimento social en las afueras de Chicago. Creó una ciudad modelo diseñada para alojar a los trabajadores de su empresa de vagones de lujo, con hermosas casas de ladrillo, parques y bibliotecas. Sin embargo, esta utopía tenía un alto precio, ya que Pullman controlaba todos los aspectos de la vida de sus empleados, desde el alquiler hasta el consumo de agua. Cuando en 1894 se produjo una depresión económica, Pullman bajó los salarios, pero se negó a bajar los alquileres, lo que desencadenó una de las huelgas laborales más importantes de la historia. El conflicto paralizó el sistema ferroviario del país y finalmente requirió la intervención de las tropas federales. La huelga puso de manifiesto las profundas tensiones entre el trabajo y el capital y llevó a la creación del Día del Trabajo como fiesta nacional. Hoy en día, el barrio de Pullman es un monumento nacional que preserva la memoria de este grandioso y conflictivo experimento social. 5. La leyenda de Starved Rock. En lo alto del río Illinois, en el condado de La Salle, se encuentra un enorme acantilado de arenisca con un nombre inquietante y una historia trágica. Según la tradición local, a finales del siglo XVIII, un grupo de Illiniwek buscó refugio en lo alto de la roca tras un conflicto con las tribus Ottawa y Potawatomi. El lugar era fácil de defender, pero los atacantes rodearon la base, cortando todo acceso a comida y agua. Las personas atrapadas se enfrentaron a una difícil elección: rendirse a sus enemigos o perecer en lo alto del acantilado. La leyenda dice que eligieron lo segundo y el lugar pasó a llamarse Starved Rock, roca hambrienta, para conmemorar su sacrificio. Aunque los historiadores debaten los detalles exactos del suceso, el lugar sigue siendo un símbolo de la antigua y a menudo violenta historia de la región. Hoy en día, la zona es un parque estatal que atrae a millones de visitantes que se maravillan ante la belleza natural y la sombría leyenda. 4. La antigua metrópolis de Cahokia. Mucho antes de la llegada de los europeos, floreció un extenso centro urbano en las fértiles tierras bajas cercanas a la actual Collinsville. Conocido como Cahokia, fue el asentamiento más grande e influyente de la cultura mississippiana, alcanzando su apogeo alrededor del año 1100. En su momento de mayor esplendor, la ciudad tenía una población de hasta 20,000 habitantes, lo que la hacía más grande que Londres en la misma época. La característica más llamativa del yacimiento es Monk's Mound,
una enorme estructura de tierra de 30 metros de altura y 5 hectáreas de superficie en su base. Este era el centro ceremonial de una sociedad compleja que se caracterizaba por una agricultura avanzada, la astronomía y redes comerciales que se extendían por todo el continente. Aunque la ciudad fue abandonada en el siglo XIV por razones que siguen siendo un misterio, los montículos de tierra permanecen como un testimonio silencioso del ingenio y el poder de la primera gran civilización del estado. 3. El nacimiento de la era atómica. Bajo las gradas abandonadas del West Stands del Stack Field de la Universidad de Chicago, un grupo de científicos liderados por Enrico Fermi logró una hazaña que cambiaría el mundo para siempre. En un frío día de diciembre de 1942, iniciaron con éxito la primera reacción nuclear en cadena autosostenida. Este proyecto, conocido como Chicago Pile 1, formaba parte del proyecto ultrasecreto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. El reactor era una rudimentaria pila de ladrillos de grafito y combustible de uranio, sin sistema de refrigeración y con solo barras de control manuales para evitar una fusión. Cuando la reacción alcanzó un punto crítico, se demostró que la inmensa energía contenida en el átomo podía aprovecharse tanto para generar energía como para fabricar armas. Este discreto experimento en el corazón de la ciudad marcó el comienzo de la era atómica, lo que condujo a avances en la medicina y la generación de energía, al tiempo que alteró para siempre el panorama de la política mundial y la naturaleza de la guerra moderna. 2. La innovación de la ley dominical. El dulce manjar que conocemos como helado Sundae tiene un origen sorprendente y piadoso en la ciudad de Evanston. A finales del siglo XIX, la ciudad era conocida como un bastión del movimiento de la templanza y a menudo se la llamaba Heavenstone. Las leyes locales eran extremadamente estrictas y prohibían la venta de refrescos los domingos porque se consideraba demasiado decadente para el día de descanso. Para eludir esta restricción, los pasteleros más ingeniosos comenzaron a servir helado con sirope, pero sin agua carbonatada, creando así un postre que cumplía con la ley. Originalmente lo llamaron Sundae, pero más tarde se cambió la ortografía a Sunday para no ofender a los líderes religiosos. Aunque otras ciudades también reclaman ser la cuna de este postre, la conexión con Illinois sigue siendo un delicioso ejemplo de cómo un poco de ingenio legal puede dar lugar a un postre favorito en todo el mundo para el disfrute de todos. 1. El lugar de descanso final del presidente. En el corazón del cementerio Oak Ridge, en Springfield, se erige un magnífico monumento de granito que sirve como lugar de descanso final de Abraham Lincoln. Terminada en 1874, la tumba es una estructura elevada, coronada por un enorme obelisco que se puede ver desde kilómetros de distancia. En su interior, el 16º presidente descansa en una cámara funeraria a 3 metros bajo el suelo, protegida por capas de acero y hormigón para evitar cualquier intento futuro de robo. El lugar es un sitio de reflexión tranquila, con estatuas de bronce que representan a Lincoln en diversas etapas de su vida y carrera. Visitantes de todo el mundo acuden a presentar sus respetos y a frotar la nariz de un gran busto de bronce de Lincoln para tener buena suerte, una tradición que ha desgastado el metal hasta convertirlo en un oro brillante y reluciente. La tumba sigue siendo un poderoso símbolo del legado perdurable del hombre que preservó la Unión y transformó el estado. Después de ver estas 33 historias sobre Illinois, cuéntanos, ¿conocías alguna de ellas? ¿Cuál te gustó más? ¿O cuál te sorprendió más? Cuéntanoslo en los comentarios, veamos cuántos de nosotros compartimos la misma historia, y si crees que nos hemos dejado algo o quieres añadir algo, nos encantaría saberlo. Tus comentarios nos ayudan a mejorar cada vídeo. Además, si has notado algún error de pronunciación, gracias por tu paciencia. Nos esforzamos por mejorar con cada vídeo, y hablando de vídeos, hay otro reproduciéndose ahora mismo para que puedas seguir explorando la historia de nuestro hermoso país. Pero antes de irte, no olvides suscribirte y darle a me gusta para que podamos seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo.